Buenas tardes, compañeros. Lo que vamos a tratar aquí de poder lograr es una pequeña reflexión de un acontecimiento que sin duda es un acontecimiento que tiene una significación muy importante, porque marca el inicio de una nueva época y porque también es el momento en que la clase obrera, los trabajadores de la ciudad y el campo, expresan y son los constructores de un nuevo sistema social, del socialismo, ¿ya? Producto de una larga lucha, y que también esta revolución va a tener una trascendencia importante, porque a diferencia de revoluciones importantes también que se dieron primero en Inglaterra y después en Francia, marcan para los humildes un nuevo camino. ¿Ya? Nosotros pudimos observar en el documental que ese proceso de construcción del socialismo en la Unión Soviética, sobre todo los primeros años, está marcada por la constante lucha, ¿verdad?, que se daba al interior de la Rusia zarista. ¿Ya? Recuerden ustedes que el zar ejercía todo el dominio, y además Rusia era, como le llamaban también en aquel momento, una cárcel de pueblos, una serie de otros pueblos, otras nacionalidades que estaban ahí también y eran oprimidas por Rusia, por el zarismo. Entonces eso lleva a que nosotros veamos en primer lugar de que todo proceso revolucionario tiene sentido cuando está a la disposición real de luchar, independientemente de que a veces puedan existir todas las condiciones, o las condiciones que existían en aquel momento, de cierta manera permitieron de que este proceso se desencadenara en una revolución triunfante. Recuerden ustedes que la situación crítica del pueblo ruso, ahí veíamos unas imágenes de los campesinos, de los niños, de una pobreza extrema, ¿ya? También teníamos paralelo a eso toda la campaña sistemática de los enemigos de Rusia de aquel momento, ¿ya?, y también iban agudizando, ¿ya?, y obstaculizando el desarrollo de la revolución. Ahora hay algo que no se ve muy bien ahí en ese momento, ya que es el papel que juega el partido bolchevique en la conducción, ¿ya? Porque es importante entender que los procesos revolucionarios no son procesos espontáneos, son producto de un trabajo de organización. Y tanto Lenin como Stalin jugaron en aquel momento, junto a otros dirigentes del partido, un papel importante en este proceso de organizar, de crear el partido, de educar, de ir enseñando y entregándole, digamos, al pueblo ruso la herramienta para que pudieran conducir un proceso revolucionario. Había también que entender algo que para nosotros es importante entenderlo, porque al margen de lo que nosotros podamos observar y de lo que la historia en su desarrollo ha mostrado y ha demostrado hasta el día de hoy, por ejemplo, del desenlace, ¿ya? Pero ese desenlace no minimiza la tremenda importancia histórica que tiene la Revolución de Octubre. Primero porque esta llama revolucionaria, la RUM, se va a expandir hacia muchos lugares, Asia, ya en África, en América Latina también, o sea, en todo el mundo, prácticamente en Europa, empieza a fortalecerse el movimiento obrero, el movimiento revolucionario, bajo la enseñanza de lo que era Octubre.
surgen organismos internacionales, surge un movimiento sindical bastante importante, ¿ya? Por primera vez empiezan a proyectarse ya muchas organizaciones desde el punto de vista de las clases. Aquí es importante entender que la lucha que se da en ese momento es una lucha en el fondo de clase, ¿ya? No era, por ejemplo, lo que ocurrió en una primera instancia cuando la burguesía ejerce un papel revolucionario en relación al feudalismo, ¿ya? Que derroca el sistema feudal, pero para imponer a ella sus propias relaciones de producción y de explotación, ¿ya? En el fondo no significaba eso ningún camino que favoreciera el desarrollo de los pueblos, simplemente era un cambio en la forma de dominación. Y aquí no, aquí estamos hablando por primera vez de que la Revolución de Octubre le permite a los dirigentes de la época, ¿ya? Entender de que es posible cuando la clase obrera se organiza, cuando la clase obrera expresa en la práctica su voluntad de luchar, se puede llegar a la victoria, pero cuando hay una conducción. ¿Y por qué yo insisto en el tema de la conducción? Porque sin conducción no hay posibilidad de triunfar, ¿ya? Y en este momento, ¿ya? En ese momento y hoy queda de manifiesto la importancia que tiene, por ejemplo, la necesidad de un partido, la necesidad, por ejemplo, de entender de que hay que contribuir al desarrollo, a la educación, a la formación. Ustedes veían ahí como, por ejemplo, con el triunfo de la revolución, el Bolshoi, que es el ballet principal que todavía existe, ¿ya? En Rusia se va a las industrias, a las poblaciones, a los lugares, a los campesinos, a las cooperativas campesinas actuales, generan, ¿ya? O van generando las condiciones que al final llevan a la Unión Soviética a lo que hoy, producto de las contradicciones al interior del partido, producto a un montón de situaciones internas, pero también no hay que olvidarse que Rusia tuvo una guerra civil, Primera Guerra Mundial, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, ¿ya? O sea, hay que ver con qué grandeza ese pueblo se reconstruye, ¿ya? Cómo en la primera etapa, por ejemplo, la guerra sirve para afianzar, digamos, el desarrollo del movimiento popular revolucionario en Rusia y el derrocamiento del zarismo, ¿ya? Pero después viene la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que también fue un golpe muy fuerte en contra del pueblo soviético. 20 millones de muertos, ¿ya? Un pueblo que detuvo, por ejemplo, al fascismo. No solamente ello, pero el papel fundamental en la derrota del fascismo lo jugó el pueblo soviético. Sin embargo, no se habla de eso, poco se habla de eso. A los que tienen más interés, que buscan las mismas películas sobre la Unión Soviética, aquí el compañero Burgo, ¿ya? Tiene una serie de películas que son importantísimas para entender la Revolución de Octubre y su desarrollo, ¿ya? Para tomar conciencia de qué papel jugó la Unión Soviética. Fíjense ustedes que el mundo, cuando triunfa la Revolución Rusa, en su desarrollo surge el sistema socialista, ¿ya? Y el mundo tiene un equilibrio, ¿ya? No era solamente una fuerza la que domina, ¿ya? Sino que se logra tener dos sistemas que se oponen, que luchan, ¿ya? Dos sistemas que van luchando, ¿ya? Que era agredido constantemente el mundo, ¿ya? Agredido por las potencias imperialistas limítrofes y también por el papel que jugaba Estados Unidos en tratar de abordar, digamos, ese proceso, y también dentro de lo que se conoce como un hecho importante, que fue
posterior, digamos, a la Segunda Guerra Mundial, fue el desarrollo de la llamada la Guerra Fría. La Guerra Fría, que era una forma de seguir peleando, proteger una guerra. Lo que pasa es que no tenía la fuerza, digamos, de un bombazo, sino que era una fuerza, una guerra que se desarrollaba bien en el plano de la idea, de la conspiración, ya, del trabajo clandestino, ya, pero que apuntaba básicamente a debilitar, ya, a debilitar el proceso de construcción del socialismo. Eso ya permitió, por ejemplo, que se abrieran hacia otros países del llamado sistema socialista también tendencias que iban debilitando la unidad del movimiento comunista internacional y del sistema socialista. Las contradicciones que existían en la época entre la Unión Soviética, China, los yugoslavos con los albaneses, ya, por nombrar algunas de las más importantes. Hitos importantes de ese periodo que hay que recordar para entender, digamos, muchas cosas, porque son la raíz, que es el famoso 20 Congreso, cuando a partir de ese momento Nikita Khrushchev, posterior a la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev trata de plantear de que la lucha entre los dos sistemas ya no es una lucha antagónica, sino que es una coexistencia pacífica. Y como era una coexistencia, ya empieza también a generar un discurso, que en estos tiempos también nuevamente se está retomando, un discurso que ya no se hablaba de clase, de antagonismo, ya no se hablaba de lucha de clase. Hoy nadie habla de lucha de clase. Hoy todo el mundo, bueno, inquietud. Yo creo que es una cosa que tuve la oportunidad, o porque a lo mejor en aquellos tiempos cuando los partidos políticos chilenos hacían educación política, porque ya no la hacen, ya, cuando hacían educación política te enseñaban. Y uno de los hitos importantes de la historia del movimiento obrero y comunista internacional era el 20 Congreso del PECU, para entender todo lo que dice. Entonces, nosotros hemos querido que, y yo valoro, por ejemplo, el hecho de que estemos acá, porque creo que independientemente de la cantidad, independientemente que pudiera ser un auditorio más numeroso, yo creo que no es fácil, y lo decía el comandante Fidel, que en estos tiempos que estamos viviendo cuesta mucho mantenerse con los principios. Cuando todos corren por cambiarse los nombres, decía Fidel, ya, para que no sea tan fuerte, cuando todos buscan un lenguaje que sea también suave, ¿ya? Y ese lenguaje que Fidel critica, digamos, de la izquierda contemporánea de ahora, en estos momentos en América Latina, era que, y resulta que no maneja las categorías. Al principio, como eran las fiestas patrias, entonces te obligaban a hacer cosas que a ti no te gustaban. O sea, digamos, uno tiene que trabajar igual, todas esas cosas, pero decía yo, no me gusta esto, lo que está pasando, y decía, bueno, mira, tengo 60 personas que me están esperando en la puerta, y así que si querés te vais. Entonces, sabiendo que uno necesita el dinero, no se queda. Pero yo no, pues yo fui lo contrario, le llegué el juego, le decía yo, bueno, ¿qué te creí? Le dije yo, venía a apoyarte a la gente de la agencia, bueno, no tenéis conciencia, no tenéis espíritu de algo de humanidad, que porque se acercan las fiestas tú amenazás a cualquiera, porque hay 50 personas y están esperando 40 extranjeros para entrar a esa pega. Hay harta gente que está llegando, está sacando yo. Entonces él como patrón era como una cosa desechable. Si no te gusta, chao, toma, pongo otro. Entonces yo no resistí, o sea, yo no me quedé con eso. Yo me quedé en ese trabajo, pero me quedé para puro protestar. Para darle que él, hasta el final, yo me retiré. Al final pero me retiré dejándole un sentido, que él no era un dictador. Que era... Precisamente porque el sistema capitalista
en todas sus expresiones, digamos, ¿cierto?, se basa en la propiedad de los medios de producción. O sea, aquellos elementos a partir de los cuales se puede producir dinero. Y la diferencia entre sistemas capitalistas, de esto, del otro, digamos, ¿cierto?, pasa por cómo es la forma, cómo se produce esta explotación, digamos, ¿cierto?, cómo se produce este gran capital, digamos, ¿cierto?, y tenemos que incluso en los países más pobres, que son capitalistas igual, finalmente, aunque no produzcamos nada, porque podríamos vivir en un país donde no hay ninguna industria, porque va a llegar todo producido de China, de la India, donde sea, digamos, ¿cierto?, y finalmente entonces acá ya no necesitamos tener enemigos, o sea, los patrones se acabaron, se acabó la lucha de clase, pero no, porque en definitiva el país se transforma en un país rentista, o se transforma en un país, qué sé yo, con distintas características. Acá Chile tiene todavía, digamos, ¿cierto?, riquezas naturales extraordinarias, digamos, ¿cierto?, pero esas riquezas han sido todas privatizadas. O sea, cuando se habla de privatizar, han sido entregadas en propiedad a accionistas o lo que sea, que finalmente, digamos, ¿cierto?, las terminan vendiendo y esto termina siendo acumulado por capitalistas extranjeros, digamos, ¿cierto?, y finalmente nuestro país está en propiedad. El agua, el mar, los pescados, todo lo que se pueda privatizar se privatiza. Entonces ese es el enemigo. O sea, es el capitalismo en todas sus expresiones, digamos, ¿cierto?, propietarismo, digamos, ¿cierto?, estas reglas del juego. Entonces la pregunta es, digamos, ¿cierto?, viendo esta experiencia, acá rápidamente se cae el sistema capitalista porque los soviets lo que hacen... A todo lo que hemos visto de la Revolución Rusa y de lo que ha conversado aquí el compañero historiador. Bueno, quisiera recordar un poco a Marx, como para contextualizar principalmente. La historia avanza según los cambios que hay en los regímenes de propiedad. Nosotros vivimos una etapa feudal, y era porque la tierra, que era el principal capital de producción, estaba en manos del feudo. Por eso era feudalismo. Después, cuando la burguesía hace la Revolución Francesa e instaura el capitalismo como medio de producción de riqueza, que es básicamente apropiarse del trabajo de la gente común y corriente y generar productos y venderlos a mayor ganancia, y etcétera, mercantilismo y diferentes fenómenos. Entonces, para contextualizar, la historia avanza según la lucha de clases y en cuanto a la unidad de producción, respecto a la misma duda que tiene el compañero. Otra cosa importante es un término que se ha acuñado actualmente, que es el término en economía moderna, se llama capital humano. Capital humano es un término contemporáneo, ¿bien? Pero es un término que Marx ya desglosa, y que es básicamente cuando el burgués toma una gran masa de trabajadores, y a partir de la gran masa de trabajadores genera grandes cantidades de riqueza a partir de una gran producción. Entonces, a medida que el capitalista produce más, porcentualmente se le paga menos al trabajador, a pesar de que el trabajador produce más. Eso se llama plusvalía, y es el proceso básico que está, el fenómeno básico que está en el capitalismo que analiza Marx. Diría así que el 2 más 2 del capitalismo, la plusvalía. Y otra cosa también para recordar a Marx, que respecto también a la Revolución Rusa, Marx habla del partido centralizado. Él habla de que la revolución se hace a partir de la centralización de todos los principales elementos de la clase, y a partir de la conformación de un partido revolucionario. Esto lo intentó hacer él con la Primera Internacional, pero el anarquismo no se lo dejó por la tosudez, por así decirlo, del anarquismo, de querer partir desde el voluntarismo y desde del espontaneísmo, que fracasó varias veces en Rusia. Entonces la única forma de que triunfó la Revolución Rusa fue a partir de un partido centralizado, que eran los bolcheviques. Y otra cosa es que el obrero, para Marx, no hace la revolución porque él quiere hacer la revolución. Porque el obrero común y corriente quiere trabajar y comer. Y esas son nuestras necesidades básicas. Pero hay algo que Marx llama el patos de la indignación, que para él el patos es un término filosófico que es el comienzo de algo, el principio, la primigenia. Entonces Marx habla de que para que el obrero se mueva, para que la gente haga algo, para que nosotros comencemos la revolución, tenemos que sentir indignación. Y aquí en Chile, por ejemplo, está la indignación de la no más FP. Para Marx, para analizarlo en un proceso más marxista, la suma de muchas indignaciones
sería el comienzo de un proceso pre-revolucionario que un partido revolucionario debería centralizar en su movimiento. Eso. Sí, me sumo, digamos, a la... como el compañero celebraba hace un rato el hecho de que estemos acá. Yo creo que es súper relevante porque estamos hablando de un suceso importante para el proletariado internacional hace 100 años y que lo sigamos recordando en todas las latitudes del planeta, porque así como nosotros estamos aquí reunidos en muchos países, muchas poblaciones a lo largo de todo el planeta, hay grupos de compañeros, de compañeras que siguen recordando esto, que es un momento trascendental para el proletariado a nivel internacional, en el sentido de ya todo lo que se ha explicado acá, sin entrar en los detalles, decir que lo recordamos desde un presente y que para nosotros no tiene un propósito historiográfico o porque estamos aburridos en el presente vamos a ir al pasado para empezar a vivir desde la memoria. No, lo estamos sacando y lo traemos a la luz precisamente porque solo han pasado 100 años. Porque si lo miramos de los 21 siglos que tenemos registrados solo en nuestra era, y si lo miramos desde los miles y miles de años que ha existido la humanidad sobre la Tierra, lo que ocurrió hace poco. Presidente. Y contrariamente a lo que plantean algunos de que el comunismo está muerto, con eso no hacen más que expresar los deseos de las mentalidades liberales y capitalistas. Porque el fenómeno de el socialismo y el comunismo son nuevos en la humanidad, pasaron solo hace 100 años y ese primer golpe fue uno de los primeros golpes, al igual como se hizo en Cuba, al igual como se hizo en China, Vietnam y muchos otros experimentos que se han dado a lo largo de la historia, pero son nuestros primeros experimentos de los cuales tenemos que aprender, no para copiarlos como calco y copia. Mariátegui dijo una vez, que es un comunista peruano, que nuestro socialismo, nuestro comunismo tiene que ser una creación heroica. Tiene que ser desde nuestras condiciones, desde lo que vivimos día a día. Hoy día, desde el problema que nos enfrentamos nosotros, hace un rato se tocó el tema de los compañeros inmigrantes y tenemos que hoy día educarnos nosotros como pueblo para saber cómo vamos a responder, porque respondemos de manera muchas veces poco clara frente a ese tipo de cosas. Le echamos la culpa al inmigrante porque nos falta el trabajo a nosotros. Es como el viejo ese conocido, el sillón de Don Otto, que llegaba a su casa y veía que estaba su pareja con otra persona en el sillón y agarraba el sillón y le echaba la culpa al sillón y cambiaba el sillón para que la señora no... Lo mismo ocurre acá, le echamos la culpa al inmigrante porque son los capitalistas locales los que nos imponen bajos salarios, los que hacen pelear a los compañeros de clase por un puesto de trabajo. Basta conocer un poco la historia nomás para recordar que los obreros peruanos y bolivianos dieron la vida por las condiciones laborales de los trabajadores de la salidera. Es conocida cuando ellos dicen, con los chilenos vinimos y con los chilenos nos vamos a morir. Cuando se produce el fenómeno de Santa María de Iquique, el alzamiento de los obreros. Entonces, así en términos sintéticos, yo celebrar esta instancia, que sigamos instruyéndonos en lo que es la experiencia de nuestra clase. Hoy en día vivimos sumergidos en una atmósfera de individualismo donde nos dicen que cada uno tiene que matar su toro y eso termina conveniendo solamente a quienes detentan hoy día el poder de los medios de producción, como se estaba planteando. Es importante hoy día fortalecer la identidad de clase. Solamente por dar un ejemplo más, hoy día uno de los grandes males que vivimos como pueblo es el narcotráfico en las poblaciones. Y hoy día sabemos que aquellos que históricamente se ha dicho que van a resolver el problema, que el Estado y las fuerzas policiales no lo van a hacer,
porque ahora ha quedado clarito que Carabineros de Chile es una institución corrupta. Interesa más que resguardar los intereses de las grandes empresas, como lo hacen por ejemplo en la Araucanía, colocando a los carabineros como si fueran guardias de los latifundistas. Entonces, ¿quién va a resolver quién va a resolver el problema que aqueja al pueblo en las poblaciones? Lo tiene que hacer el propio pueblo. La fórmula no es nada nuevo, pero sí va a ser nuevo para nosotros en la medida que nos vamos instruyendo, porque hoy día falta mucho por avanzar y tenemos que ir materializando. Y estas son instancias que nos sirven para ir forjando nuestra identidad de clase, así que por eso también la felicito y agradezco la invitación. Hay una palabra acá. ¿Me voy cerrando, chiquillos? ¿Ya? Claro, yo creo que soy bien breve en realidad. Pienso que es muy importante que la película la llevemos a la práctica, por ejemplo, a crear conciencia de clase. Y la lucha de clase está mucho más vigente que nunca. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora tenemos las elecciones, estos tipos nos utilizan, nunca nos van a cambiar nada estas personas. Nosotros tenemos que crear conciencia de clase y cuando veamos los medios de la feria, encararlo, decirle, oiga, váyanse de acá, si usted lo único que hace es querer voto para echarse a la plancha, ganar 20 palos mensuales sin trabajar un día a nadie, mientras nosotros tenemos que alternar con las microatestadas, amontonados como animales, los sueldos miserables, los cabros chicos de 10 años metidos en la pasta base. Entonces la lucha de clase está más vigente que nunca. La lucha de los compañeros mapuche en el sur es un ejemplo de lucha. Los jóvenes, los más... En esta pelea con los liberales, en tiempos de ambigüedades, en tiempos cuando el instrumento no se establece, el instrumento político, como el partido centralizado, como hablaba el compañero, no se...